Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en una nueva emisión del programa de la Familia y el Derecho. Y hoy, bueno, con un tema que trajimos, así como la vez pasada yo estuve comentando respecto de los bienes inmuebles que hoy por hoy los que están aquí en la provincia de Buenos Aires por disposición de la ley 14.432 son inembargables, son inejecutables. Trajimos otra novedad al respecto, porque vamos a estar comentando, o por lo pronto yo voy a estar comentando de algunos fallos y algunas condenas por el hecho de no pasar cuota alimentaria. Son aquellas condenas que se han dado a lo largo de estos últimos años, y esto también tiene que ver en el ámbito en el que esta condena se ha aplicado, porque hay condenas como en la provincia de Córdoba, como en Santa Fe, a través de el Departamento Judicial de Rosario, donde han aplicado pena de prisión, inclusive penas de prisiones efectivas de menos de 2 años, para aquellos padres que, si bien no son convivientes, no abonan la cuota alimentaria. Más que nada vamos a hacer hincapié por el hecho mismo de también comentarles respecto de esta ley, que es la 13.944, que es la ley que sanciona el incumplimiento por los deberes de asistencia familiar, que esto es concretamente el no pasar cuota alimentaria. Hoy por hoy lo vamos a encarar desde el punto de vista de la sede penal. Siempre nos hemos referido en cuanto al cumplimiento en el punto desde el derecho de familia, cuando una madre o un padre que convive con los hijos menores de edad tiene la posibilidad como derecho de los hijos de reclamar alimentos al padre no conviviente. Hoy lo vamos a ver desde la óptica desde el punto de vista penal, para saber que si bien la ley está, en algunos casos, puntualmente, a lo largo, como digo, de nuestro territorio argentino y en algunas provincias, se han establecido penas de prisión y condenas de prisión, penas de prisión efectiva, desde 1 año, desde meses, hasta 2 años de prisión, para aquellos padres que no pasan cuota alimentaria. Esto lo vamos a hacer ya en el próximo bloque. Como siempre, les decimos, nuestros días de atención en el estudio de Benavides es en Avenida Hurlingham, en la avenida Alvear 358, primer piso. Esto es los días lunes, martes, jueves y viernes de 19:30 a 21. Menos días miércoles en principio, que estamos en la calle Hurlingham 89 en el barrio de Los Troncos. Para el caso de Hurlingham 89 en el barrio de Los Troncos les pedimos previamente nos confirmen vía telefónica, así fijamos el horario y el día para que puedan concurrir en aquella zona que es en la zona de Los Troncos, pero en primer término sobre todo les solicitamos previamente que nos llamen y si no que acudan días lunes, martes, jueves y viernes en el estudio de Benavides. Como siempre nosotros les decimos, bueno, no cobramos la consulta, lo único que pedimos es un alimento no perecedero para poder ayudar con los comedores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Como dice mi esposa, hoy vamos a tratar de explicar un poco los alcances de la ley 13.944, que si bien acá en la provincia de Buenos Aires muchos fiscales, a veces en lugar de darle importancia, derivan a los juzgados de familia, está cambiando en parte el criterio de los fiscales y se está acusando, por eso es que hoy venimos con esta ley, porque están llegando a la instancia de lo que es juicio en los juzgados correccionales, causas de incumplimiento y sería bueno que cuando usted está pasando por una situación así y se siente impotente porque ve que su esposo o su pareja no le está pasando las cuotas alimentarias como corresponde, usted ve que está haciéndose cargo sola de todos los gastos de la casa y que a lo mejor dice, tengo una nena de 6 años y hace 6 años que no me pasa cuota porque a veces se va cuando la criatura tiene meses. Bueno, eso es el delito, justamente a eso se refiere, que el padre, obviamente acá también tenemos que hacer una aclaración, tiene que estar debidamente reconocido, el hijo tiene que estar debidamente reconocido. Muchas veces pasa que quieren reclamar alimentos pero el hijo no fue reconocido, salvo que sea un hijo de matrimonio, en cuyo caso la madre puede hacer el reconocimiento en sí porque son hijos nacidos de matrimonio, se presumen hijos del padre, pero en el caso de convivencia tiene que hacer reconocimiento espontáneo y si no hacer una demanda de filiación con carácter previo a iniciar la demanda de alimentos. Pero en el caso de que sean hijos de matrimonio y el padre no ayude económicamente o ayuda en forma irregular, porque incluso
no es solamente cuando no ayuda. Si ayuda, pero ayuda en forma irregular, o tiene 4 hijos y le pasa 400 pesos o 300 pesos y le paga cuando quiere y cuando puede, de esa forma, y hay meses que no paga y hay meses que le va a pagar. Bueno, en esos casos también se puede hacer un reclamo, porque la obligación alimentaria no es cuando yo quiero voy y te deposito. La obligación justamente es todos los meses, porque los chicos no es que comen a veces, comen todos los días. Y a veces la cuota es insuficiente, pero bueno, esa cuota que está obligado tiene que ser todos los meses. Acá nosotros hemos tenido casos donde se llegó a una condena porque el obligado a pagar la cuota alimentaria pagaba cuando quería, dice, no, bueno, en realidad este mes no pude pagarte los 500, te pago 300, no es así. El que está obligado por convenio a pagar una cuota, tiene que respetar la cuota, el monto y los días de pago. Esa es la forma, porque si usted tiene la cuota de colegio, la tiene que pagar, si usted tiene que pagar el alquiler, lo tiene que pagar del 1 al 10, como corresponde. Entonces, hay que hacer que los padres se hagan responsables. Más allá de hacer el reclamo en sede civil, en los juzgados de familia, hay que hacer el reclamo penal para que el padre entienda que si no cumple como corresponde, va a ser ejecutado. Sí, también les comentamos a los televidentes en cuanto a que no solamente estas condenas pueden ser penas de prisión, como en el caso, por ejemplo, de Rosario, donde una persona fue condenada simplemente a 9 meses de prisión por el hecho de no haber pasado cuota alimentaria, sino también pueden ser sanciones económicas, como es el tema de la multa. Se entenderá también que a los abogados de familia, que hacemos derecho de familia y que por lo tanto queremos procurar el cobro de la cuota alimentaria para nuestros clientes, en este caso sobre todo para los menores, que es a donde ellos va dirigida la cuota, si bien creo que para la madre que está exigiendo la cuota alimentaria, de nada para ella serviría que le tengan que cobrar una multa o por lo pronto cumplir una pena privativa de prisión. Yo creo que por lo pronto la persona del alimentante tiene que darse cuenta que no solamente la ley exige, sino que también puede sancionar esa conducta, que omite pasar la cuota como corresponde. Yo quiero hacer simplemente hincapié en este punto sin entrar en el tema de lleno, al tema de lo que es los alimentos, pero para aquellas personas que tal vez tengan un régimen de visita juntamente por medio de un convenio, juntamente con la fijación de una cuota alimentaria. No se queden con la simple fijación de la cuota. Si no está cumpliendo y ese convenio ha sido celebrado ante el Colegio de Abogados, hay muchos casos de estos, de los que estoy comentando, recurran a la justicia, recurran a un abogado para que ese convenio tenga fuerza de ley, se pueda homologar y una vez que se homologue se puede ejecutar. ¿De qué manera se puede ejecutar? Bueno, de la misma manera en que se homologa. Una vez que uno hace un convenio de alimentos, de régimen de visitas y hasta de tenencia y ante el incumplimiento en este caso del alimentante, de pasar la cuota alimentaria, automáticamente se tiene que pedir la homologación. A diferencia de aquellos convenios que se hacen en el seno del Tribunal de Familia, o hoy por hoy son ya juzgados de familia, donde directamente una vez que se hace el acuerdo en presencia del secretario o del mismo juez de la causa, automáticamente el convenio se homologa y frente al incumplimiento no es necesario contar con ese paso previo que exige un convenio que se celebra ante un organismo como es el Colegio de Abogados. Entonces, si se está en presencia de un convenio que no se ha cumplido, se tiene que ejecutar. De hecho, les vuelvo a repetir, es importante que también, además de que hagan la causa civil, también puedan hacer y darle la importancia necesaria ante la justicia penal, porque de hecho un delito lo constituye el simple hecho de la falta de cumplimiento de estos deberes de asistencia familiar por parte del alimentante, que cuando no cumple con el pago de la cuota, también tiene que ser es merecedor de una condena o por lo pronto de una sanción. La sanción, como dice esta ley, las 13.944, es aquella que impone no solamente multas, sanciones económicas, sino también penas de prisión. Tal es el caso de un caso muy concreto en el año 2005 en Córdoba, donde se condenó a 2 años de prisión a aquel papá que no había pasado cuota alimentaria de hace más de 4 años. Entonces, se entiende que ese convenio en ese caso se había homologado, pero la persona, una vez que se homologó, no cumplió nunca con el pago de la cuota que se había comprometido y por lo tanto la justicia entendió que ese compromiso que había asumido había sido no solamente no respetado, sino también incumplido de mala fe. Entonces, al hecho de no cumplir con la cuota, fue merecedor de esta condena y realmente cumplió
condena efectiva de 2 años de prisión. Se entiende que las penas que van menos de 3 años de prisión directamente no son de cumplimiento efectivo, sino que quedan de manera condicional. Pero en este caso la justicia de Córdoba consideró que era necesario el cumplimiento y por eso fue de cumplimiento efectivo. Otro caso también fue el de Rosario, donde un hombre de 39 años fue también condenado a pena de prisión de meses, también de cumplimiento efectivo, por no pasar cuota alimentaria. Y el otro caso muy resonante fue el de la ciudad bonaerense de Junín, donde también un papá fue condenado en este caso a 1 año de prisión por el hecho de no haber pasado cuota alimentaria de manera alternada. Como vos bien decías, hay veces que los padres pagan un mes sí, un mes no, entonces de esa manera para la justicia de familia le queda, o en este caso al abogado de la parte actora, ejecutar previamente practicando una liquidación. Pero por otro lado, en este caso, la persona del actor inició la causa penal por el delito de lo que consagra justamente esta ley, y en este caso la justicia entendió que más allá de que la justicia civil o de familia se tiene que encargar de cobrar esta deuda y hacerla efectiva y actualizarla con intereses, así también determinó de que debía cumplir esta persona penas de meses de prisión, pero meses al fin. El último caso que les comento fue de una condena. Esto fue para la Corte Suprema Provincial, donde se dispuso que un señor de 80 años de edad estaba condenado a pasar cuota alimentaria a sus nietos, y en este caso se le trababa embargo en sus bienes por el hecho de la falta de pago de la cuota alimentaria, en este caso porque la madre había probado, en este caso la nuera, la imposibilidad de poder tener un trabajo estable, un trabajo fijo. Y más allá, como también les recordamos a las madres que tal vez tengan que iniciar trámites de alimentos, cuando se tiene que iniciar en contra de los abuelos, necesariamente nosotros como abogados tenemos que agotar la instancia con el padre, que es el principal obligado. Ahora, si con el principal obligado no se puede lograr el cumplimiento de ese convenio, de ese acuerdo, o de la fijación de una cuota no se cumple, directamente ahí se podrá recurrir en contra de los abuelos. Sí, como dice Raquel, acá el tema, como comentaba respecto del convenio, hay muchos casos, nosotros incluso en el estudio tenemos casos donde hay convenios homologados que el padre no los cumple, teniendo un sueldo fijo, teniendo un trabajo con antigüedad y todo, y realmente no los cumple, no le dan la obra social, no le pasan el salario familiar, lo cobran ellos y se lo quedan. Son cosas muy comunes. Por eso que nosotros instamos a las madres a que, independientemente de que hagan el reclamo judicial por la vía del juzgado de familia, que hagan la denuncia penal como corresponde, porque es importante que las fiscalías, y si no la toman, usted tiene la posibilidad de ir a San Isidro, a la Fiscalía General, y reclamar que le tomen la denuncia, porque es un delito y tienen que tomarle la denuncia. O sea, todas las fiscalías de acá de la zona de Tigre son dependientes de la Fiscalía General de San Isidro. Si no toman la denuncia, tienen que ir a San Isidro y plantear, quise hacer una denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que ese es el nombre de la ley, y no me quisieron tomar la denuncia porque muchas veces agarran y dicen, no, vayan a familia. Hoy el criterio, por eso les estamos diciendo esto, por eso traemos esto como novedad, el criterio en la Fiscalía está cambiando, y así como encontramos fallos en Córdoba, en Rosario, y acá en la provincia de Buenos Aires tenemos exclusivamente en Junín, que se dio, pero dentro de lo que es San Isidro, zona sur, no se han dado fallos condenatorios hasta el momento, pero el criterio está cambiando, como les digo, y es importante saber que esta ley es una ley vigente y que es aplicable, se puede tomar e incluso se puede utilizar esta ley también como un elemento de presión. Es importante saber que a veces los padres no le dan bolilla, realmente hablando vulgarmente, a una situación civil. La cédula dice, no me recibas nada, hacete negar, pasa, mandamos la cédula al domicilio de la madre, porque a veces no tiene ni siquiera un domicilio fijo, y la madre rechaza todas las cédulas. No puede hacer lo mismo respecto de una notificación policial cuando viene una causa penal. Porque ahí viene una notificación policial, la madre se va a asustar seguramente, o la madre o la pareja nueva que tenga se va a asustar, y cuando venga y pregunten, ¿acá vive tal persona? Va a tener que decir la verdad porque el policía no le puede mentir. Entonces, si vive, va a recibir la citación policial, y ahí lo primero que hacen por lo general es fijar una audiencia de conciliación. Ahí, muchas veces se puede solucionar el tema porque se puede establecer una cuota, aunque sea provisoria, que después puede hacerse valer en el juzgado de familia. A veces agiliza mucho los trámites de familia, porque una de las cosas que más demoran los trámites judiciales, en general los trámites de familia, es el trámite de la notificación. Nosotros siempre planteamos el tema que las notificaciones son las que más
demoran los trámites. ¿Por qué? Porque las oficinas de notificación están llenas de cédulas, de notificaciones, de oficios, de medidas que tienen que hacer y tienen poco personal. Y la Suprema Corte no envía presupuesto, no hay personal, entonces son enormes las distancias que tienen que cubrir y la realidad es que no dan abasto. Entonces nos encontramos con que una cédula en Tigre a veces tarda casi 30 días. Sí, yo solamente quería agregar esto puntualmente. Tengan cuidado sobre todo aquellas personas que si de golpe se encuentran con que sus parejas o sus exparejas le hacen una denuncia por este tipo de delitos, tengan en cuenta que si tal vez usted está transitando algún tipo de causa anterior, ya sea porque está con una probation o ha tenido algún problema o está en curso en alguna causa en trámite penal, sepan que el hecho de que se haga esta nueva denuncia no ayuda a su situación procesal. ¿Por qué? Porque más allá de poder solucionar a través de ofrecer el pago de una cuota, o más allá también de considerar de que, por ejemplo, hay medidas como, por ejemplo, la probation, que son las tareas comunitarias. Que no es aplicable si ya tiene antecedentes. Exactamente, si tienen antecedentes o si tienen una causa en trámite, ya tener esta simple denuncia y esta causa, esta formación de esta causa penal, no le da derecho en este caso para a la persona, al imputado, tener ningún tipo de beneficios, como es el tema de una probation, por ejemplo, en el marco. Entonces puede pasar que cualquier beneficio que usted quiera plantear en otra causa, donde teniendo antecedentes, o bien estando en trámite alguna causa penal que usted tenga, ya sea por la que fuera, entonces no va a ser pasible de tener ningún beneficio al respecto. Lamentablemente porque también lo consagra la ley. Concretamente no es porque, aparte teniendo en cuenta el criterio de las fiscalías que estén trabajando y que tengan la posibilidad o no de tratar de examinar el beneficio que se pueda otorgar, en el caso de ser necesario, pero en el caso puntualmente de probation, no se está en condiciones, si tiene uno una causa penal, de poder solucionar este tipo de delitos con la simple propuesta de ofrecer hacer tareas comunitarias para tratar de sortear cualquier condena o cualquier sanción que puedan tener. Bueno, vamos sí entonces a una breve pausa. Como siempre les decimos, recuerden que los días lunes, martes, jueves y viernes estamos en Avenida Alvear, 358, primer piso, este es en Benavides, de 19:30 a 21. Los días miércoles, en principio y previo llamado y poder concertar la entrevista telefónica previamente, como les vuelvo a repetir, los días miércoles en Hurlingham 89, en el barrio de Los Troncos, 19:30 a 21 también. Así que bueno, siempre a entera disposición, siempre les hacemos las mismas recomendaciones para aquellos papás que tal vez estén en esta situación de las cuales nosotros traten de ponerse al día, traten de que se fije una cuota alimentaria razonable, no incumplan la ley, sepan que del otro lado hay menores que están en una situación de necesidad y que por lo tanto la ley los ha consagrado como derechos, el tema de pasar la cuota alimentaria, y sobre todo la persona que está tal vez viendo y que está en esta situación, bueno, se evita de alguna manera de tener que ser imputada en este tipo de delitos, que no deja de ser un delito al igual que como el robo, como el homicidio, está dentro, digamos, estipulado como un delito más. Entonces esto es lo importante de concientizarlos a los televidentes. Como siempre les decimos, para cualquier consulta sí me pueden dirigirse vía también mensaje de texto a los celulares que aparecen en pantalla, y como bueno, siempre les recordamos, nosotros no cobramos la consulta al estudio de JC Abogados, lo único que pedimos es un alimento no perecedero. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia y el Derecho. Renault y Galante D'Antonio te permiten acceder a tu 0 kilómetro totalmente en cuotas sin interés. Plan Argentina 2013. Con o sin anticipo, y vos elegís la cantidad de cuotas. A partir de la cuota 2 o máximo 10 meses te entregamos la unidad. También es válido para la renovación de tu vehículo usado. Será tomado como parte de pago de tu nuevo Renault 0 kilómetro. Los gastos de entrega están prorrateados en las cuotas. Al momento de solicitar tu 0 kilómetro, podés optar por el modelo que desees. Los requisitos: ser argentino o radicado con una antigüedad no menor a 2 años a partir de los 18 años de edad. Renault y Galante D'Antonio lo hacen posible. Nueva sucursal, Hipólito Yrigoyen 1093, General Pacheco, 4726-1654. Galante D'Antonio, donde te espera tu Renault 0 kilómetro. Perfumerías Liana Freddy. Todas las fragancias de Givenchy, Kenzo y Christian Dior con 30% de descuento y en 3 pagos con tarjeta. Y si se trata de líneas de belleza, en Perfumerías Liana Freddy encontrarás las mejores marcas: Revlon, Lancôme, L'Oréal,
Maybelline, Arex, Neutrógena, Nivea Visage, Dailoplas. Perfumerías Liana Freddy. Liana Freddy. Hipólito Yrigoyen 615 y 858. General Pacheco. Hipólito Yrigoyen 1764. El Talar. Marcos Sastre, esquina Avellaneda, Ricardo Rojas. Avenida Alvear y Jujuy, Benavides. Avenida Cazón 1203 y Santa María 2706, Tigre. Villanueva y Córdoba, Mayuitz. Perfumerías Liana Freddy. Bueno, muy bien, volvemos con el programa de Familia del Derecho. Tenemos una consulta donde nos dicen buenas tardes. Quería preguntar si se puede hacer algo con los vecinos que amenazan y rompen la propiedad. Tengo 2 constancias y una denuncia y nadie hizo nada. Nos informa acá esta señora que se llama Blanca y nos dice también que no puede salir a la calle porque es una persona mayor de 50 años con discapacidad. Dice, ¿se puede hacer algo? Gracias, Blanca. Mire, Blanca, nosotros no sabemos de qué zona sos, pero el tema acá pasa por, si están amenazando y rompiendo la propiedad, hay 2 delitos. Uno es daño y el otro es el delito de amenazas. Debería actuar la Fiscalía, por un lado. Por el otro lado, existen, ante problemas de vecinos, en los distintos municipios, no sabemos en qué zona está viviendo, se puede hacer el reclamo en lo que es el Centro de Mediación Comunitaria. Acá, en Tigre, por lo menos, funciona muy bien. Se cita a ambas partes, el municipio se ocupa de citarlos, y después se hace un acta de compromiso donde ambas partes se comprometen justamente a cesar en las agresiones. Es muy común el tema de problemas de vecinos. Cuando se los cita, ese convenio después se homologa y eventualmente después se puede incluso reclamar judicialmente, pero es una forma intermedia antes de llegar a la instancia judicial. Pero si estamos hablando de amenazas y roturas, se puede hacer tranquilamente un reclamo en Fiscalía y la Fiscalía tiene que actuar. Hay que sacar fotos, tratar de tener testigos, eventualmente grabarlos, hay que tratar de tener pruebas. Como cualquier acción penal, si uno no tiene pruebas, lamentablemente no prosperan. Así que o haga la denuncia penal como corresponde por el delito de amenaza y daño, o eventualmente trate de recurrir al Centro de Mediación Comunitaria para que encuentre una solución a sus problemas. Y gracias por la consulta. Muy bien, tenemos otra consulta donde les dicen, doctores, ¿qué puede pasar o si la madre se niega a recibir del padre la cuota alimentaria? Gracias. Bueno, es una buena pregunta porque justamente dentro de las excusas que plantean a veces los padres está el tema de que la madre se niega, no quiere recibir el dinero. En ese caso lo que tiene que hacer es la consignación judicial. Tiene que presentarse en la justicia y hacer el depósito judicial y depositarle todos los meses la cuota en una cuenta del Banco Provincia, para que cuando después, en algún momento, hoy no la quiere recibir, mañana va a decir, él no me quiso pasar cuota alimentaria. Entonces usted no tiene forma de probar que usted tuvo voluntad de pago. Dice, no, si usted se queda tranquilo y dice, no me quiso recibir la cuota y no le paga, mañana le va a hacer una denuncia penal o le va a hacer una denuncia de alimentos, un juicio de alimentos, y usted no tiene forma de probarlo. Lo mismo cuando usted pasa la cuota y no le quieren firmar el recibo. Nosotros siempre aconsejamos que hagan el depósito bancario, se le queda el comprobante y esa es la mejor forma de probar porque pide después los estados contables, los últimos movimientos y saltan los depósitos que usted hizo. Si usted tiene los recibitos y dice no me quiso firmar el recibo o no, le di igual y no me firmó el recibo, no sirve. Trate de hacer que abra una caja de ahorro y si no se lo quiere recibir, directamente hay que ir al Poder Judicial. Se hace en el juzgado de familia, se abre una causa de alimentos y se hace el depósito, lo que se llama la consignación judicial. Esa es la única garantía que tiene de que mañana no le vayan a hacer un reclamo judicial. Sí, también, muchas gracias por la consulta. Sí, también yo quiero hacer hincapié sobre todo en la consulta de esta persona donde le preocupa directamente qué es lo que pasa si no le recibe la cuota. También lo que se podría hacer, además del pago por consignación, sería iniciar el juicio de alimentos por fijación de cuota alimentaria. Directamente para que también sea el tribunal el que determine, conforme a las posibilidades económicas del alimentante, en este caso del que está solicitando, que se fije la cuota alimentaria, también teniendo en cuenta las necesidades de los menores. Es importante lo que decía sobre todo el doctor respecto de que
siempre hay que hacer firmar los recibos. Casualmente hace una semana atrás yo estuve en un juicio donde a mi cliente se le imputaba una deuda de alimentos. En ese caso, la jueza consideraba de que al no haber comprobantes, consideraba ella que los pagos no se habían efectuado, cuando en realidad mi cliente, y también a sabiendas de la otra parte, se habían efectivizado estos pagos. Pero obviamente esto queda librado a la simple voluntad de ambas partes y a la buena fe. Más que nada, en primer término, porque mi cliente manifestaba el tema de que él había pasado la cuota alimentaria por un lado y el salario familiar por el otro. Solo que el salario familiar se lo pasaba por medio de un recibo que debía haber firmado la otra parte, y mientras que la cuota alimentaria se pasaba por medio de una cuenta corriente o de una caja de ahorro. Entonces, frente al hecho de que la otra parte negaba la existencia, o por lo pronto no había estos pagos, la juez, en este caso la juez de trámite del juzgado de familia, consideró que los pagos no fueron hechos, más allá de que, como vuelvo a repetir, a sabiendas de ambas partes, tenían conocimiento de que estos pagos fueron realizados. Entonces, por eso siempre el hecho de hacerles hincapié en que cualquier pago de la cuota alimentaria se tiene que hacer contra entrega de recibo, ya sea que se hagan a cuenta de, en concepto de alimentos, del mes tanto, respecto a la cuota tanto. No te exige mucha formalidad, simplemente un recibo que sea firmado por la persona, en este caso que recibe el pago, donde le quede la constancia que uno recibió, de parte de quién. No lo tiene que firmar el que paga, todo lo contrario, tiene que firmar el que recibe el pago, porque nosotros hemos tenido muchos casos, o varios por lo pronto, donde a veces venían con el talonero de recibos de la persona que supuestamente tenía que recibir, y en realidad quien tenía la firma era la persona que estaba pagando. Entonces, siempre se tiene que detentar en su poder todo comprobante que, digamos, acredite el pago de la cuota, asignación familiar o lo que fuera, pero la importancia del medio de prueba, que para luego nosotros como abogados en un proceso judicial podemos, digamos, tratar de acreditar y tener por fundamentado dentro de la defensa y del proceso de prueba numerosas cuestiones, como es puntualmente el hecho del pago de las cuotas por medio de los comprobantes. Sí, quería comentar un fallo que también me parece importante. Muchas veces nosotros tenemos casos donde el demandado que dice, vos a mí no me vas a sacar un peso, yo a vos no te voy a mantener, no te voy a pagar un peso, si me haces una demanda, yo renuncio al trabajo. Eso es lo que vienen a veces, es más, muchas veces vienen las mujeres con ese planteo y dicen, a mí no me vas a ganar, yo directamente cuando me llegue la cédula renuncio. Bien, acá tenemos un fallo en el que dice, debe ser responsabilizado por el delito de incumplimiento de sentencia familiar quien aportó sumas inferiores a las establecidas en sede civil debido a que dejó el trabajo fijo que tenía, adecuando entonces sus aportes a sus ingresos como trabajador autónomo, sin dejar de reconocer el inalienable derecho de escoger la propia fuente de recursos, intentando trabajos mejor remunerados, y el loable propósito de superación que ello supone. Destácase que en el caso del inculpado voluntariamente sustrajo el pago de obligación alimentaria que le fue impuesta judicialmente al dejar el trabajo con un sueldo fijo que tenía. O sea, dejó el trabajo y empezó a trabajar haciendo changas o como autónomo. En este caso, como se probó, obviamente todo esto tiene que ser probado, pero hay un montón de casos. Nosotros hemos tenido casos donde una persona trabajaba en el correo hace 20 años, le llegó la condena por el tema de los alimentos y en el momento que él tenía que pagar, renuncia. Esto configura el delito de incumplimiento. Entonces, más allá de hacer el reclamo judicial por monto deudado, porque cuando uno tiene una sentencia en sede civil, en lo que es juzgado de familia, por alimentos se hace el monto desde el momento de inicio de la demanda hasta el momento del efectivo pago, o sea, se hace una liquidación desde el momento de inicio de la demanda hasta el momento de la sentencia. Más allá de reclamar eso en lo que es el juzgado de familia, se puede hacer la denuncia penal por incumplimiento, porque a veces se creen pícaros, renuncian o dicen, bueno, está bien, renuncio y me pongo a trabajar en negro con el mismo empleador. ¿Por qué? Porque el empleador a veces dice, bueno, está bien, no le pago cargas, y arregla con el empleador porque tiene años de trabajo, y en lugar de trabajar en blanco figurando en nómina, trabaja en negro para el mismo empleador, cobra más porque los aportes, en lugar de hacer los aportes, se los está dando en mano. Eso que él considera una picardía es un delito. Entonces, si usted tiene forma de probar que esa persona renunció adrede para no pagar la cuota, o que dejó de figurar como trabajador en blanco para trabajar en negro con el mismo trabajo para esquivar el accionar de la justicia, en ese caso le corresponde iniciar una acción penal.
Sí, yo solamente también les quiero hacer hincapié respecto de que la demanda de alimentos se tiene que hacer, pero también conjuntamente haga la denuncia por incumplimiento de deber de asistencia familiar, porque si el padre no está cumpliendo con la cuota alimentaria ya cabe la posibilidad, porque muchos nos preguntan en el estudio cuándo yo puedo efectuar la denuncia, lo tengo que hacer antes de iniciar la demanda de alimentos. En realidad la ley no consagra el momento en que se tiene que hacer, simplemente el hecho de no pasar cuota alimentaria está configurado, es más aún cuando si usted se vio obligada a tener que iniciar alimentos y tal vez ya hay una fijación de una cuota provisoria, o tal vez ya una condena, o tal vez hay un acuerdo, y ese acuerdo, esa condena o esos alimentos provisorios fueron incumplidos por el alimentante, bueno, ya queda configurado. Por eso es la importancia de que haya, en principio, la posibilidad de iniciar ese expediente de alimentos para luego, en la sede penal, llevar, llamamos nosotros efectum videndi, remitir esa causa de familia donde la madre tiene por acreditado el haber iniciado ese expediente por una cuestión de necesidad, de satisfacer las necesidades de sus hijos, la obligación imperiosa de tener que de iniciar esos alimentos y por lo tanto complementaría con la acción penal donde está por acreditado que la falta de pago de las cuotas ya se constituye en delito. De hecho, el delito se constituye por el simple hecho de no pasar la cuota, o como bien dijo el doctor, cuotas que a lo mejor se pasan de manera ínfima, se pasa, está comprometido en 500 pesos y se pasa a 200, se pasa a 300, total, es como que de alguna manera está cumpliendo, como parece un pago mínimo de una tarjeta de crédito, cuando en realidad no ese es el objetivo. El objetivo primordial es que, conforme al compromiso, haya cumplimiento a ese compromiso. Ahora, lo importante, como digo, es, en primer término, iniciar el expediente de alimentos. Si usted es papá y tiene que pasar cuota, haga la fijación de cuota alimentaria, o bien trate de fijar una caja de ahorro, siempre obviamente tiene que tener conocimiento de la madre, frente al rechazo de que le reciban la cuota alimentaria, inicie los trámites legales como corresponden, porque mañana pasado la madre lo inicia, pasa el tiempo, a usted no lo notifican, o lo notifican a un domicilio que tal vez no es donde usted vive, y cuando de golpe se quiere encontrar con el tema, ya es una liquidación bastante abultada y de gran importancia en cuanto al monto, porque, como bien dijo el doctor también, la demanda o la sentencia se retrotrae a la fecha de inicio del juicio. Es decir, y se que si usted actualiza el monto. Inició el expediente con fecha 24 de mayo del 2013 y sale la sentencia el 24 de mayo del 2014, va a tener efecto retroactivo desde el 24 de mayo del 2013, es decir, un año atrás va a tener efecto, aunque la sentencia sea de acá a un año, desde el momento en que se dicta la sentencia tiene efecto retroactivo y si la cuota quedó, vamos a suponer, en 2.000 pesos, por decirlo de alguna manera, se va a retrotraer con tantos meses haya para atrás desde la fecha de inicio de la causa. Obviamente con más los intereses. Entonces, esto es la importancia de saber que no es que se está frente a una situación de imposible cumplimiento por parte del deudor alimentario. Más allá de que por otro lado tenemos medidas tales como el embargo, la inhibición general de bienes, la anotación en el registro de deudores alimentarios morosos y la posibilidad incluso de trabar embargo no solo en los bienes registrables, sino también en los bienes muebles. El hecho de hacer un mandamiento donde se embargan las cosas de la casa también es una medida de presión, donde se le da al deudor la posibilidad de que en 5 días, si quiere ver y salvaguardar sus bienes, tendrá que cumplir con la deuda alimentaria. Entonces, estos son algunos de las pautas que hemos tratado de traer respecto de esta temática, porque es un tema que no se agota tal vez en un programa, porque esto es el tema fundamental en lo que hace al derecho de familia, uno de los temas fundamentales. Una de las cosas que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes es el hecho de que tengan paciencia. Lamentablemente la justicia a veces es lenta y muchas veces tenemos que lidiar con paros opresivos, pero si usted quiere ver resultados va a tener que esperar, no puede tener ansiedad. En esto yo entiendo la necesidad de la gente, pero primero, si usted no reclama, no va a tener nunca resultados. Y si reclama, tiene que esperar. A veces tiene un convenio y nosotros tenemos que hacer la homologación como paso previo a poder ejecutar. Y a veces la homologación lleva su tiempo, lleva tiempo notificar, y después que está homologado es otro expediente más lo que es la ejecución. Entonces, no es un juicio, son 2 juicios y hay que tener paciencia. Es muy importante que ustedes entiendan que todo esto lleva tiempo. Lleva tiempo si lo hacen con abogado particular, lleva tiempo si lo hacen con el colegio de abogados. ¿Qué pasa? Muchas veces dicen, no, yo inicié esto, pero después no hice más nada. Ese es el error. El error está en abandonar. Acá las mujeres que realmente logran una sentencia son las que persisten, las que no aflojan. Si usted inicia una acción,
no afloje hasta que tenga una sentencia y hasta que el padre empiece a pagar. No ceda, porque si cede, se le hace cómoda, se le hace fácil. Dice, no, bueno, ya está, ya la cansé. El tipo agarra, se muda 2 veces de domicilio y usted ya desiste, baja los brazos. Si se muda, haga la acción penal. De domicilio de los padres, trate de rastrearlo, pero no baje los brazos, porque o si no, a veces nos dicen, no, yo puedo mantenerlo solo, no me hace falta la plata del padre. También es un error, porque por más que no pague, la patria potestad es compartida. Si usted quiere irse a Uruguay de vacaciones o quiere irse a Paraguay a comprar cosas, no puede llevar a su hijo porque necesita la firma del padre. Lamentablemente, al tener la patria potestad compartida, si usted, por más que el padre no cumpla, el padre tiene derechos. No tiene usted no hace que cumpla las obligaciones, pero sí sigue teniendo derechos. Y usted no puede llevarlo fuera del país si no tiene la firma del padre. Entonces, ya que tiene derechos el padre, bueno, que cumpla con las obligaciones como corresponde. Así que nuestra recomendación desde acá es que tengan paciencia. Los tribunales, ahora tribunales de familia, antes tribunales de familia, hoy juzgados de familia, hay que darles tiempo, se separaron, ahora tenemos 6 juzgados de familia, 2 en San Isidro, 4 en Bécar, hay que darles tiempo para que se empiecen a moldar. Esto va a andar bien, va a descomprimir un poco la justicia, y más cuando tengamos ahora el juzgado en Tigre, pero hay que darle tiempo, como todo, hay que darle tiempo para que las cosas funcionen. Si no tienen paciencia, lamentablemente, ese tipo de cosas no anda, lleva a las peleas con los profesionales, se van a pelear a los tribunales, como hemos visto muchas veces, mujeres peleándose en los tribunales. La realidad es que no es culpa ni de los profesionales ni del tribunal. A veces ellos están reclamando aumentos que le corresponden, y no tienen otra forma porque el gobierno no escucha, que a veces están pidiendo un aumento y pasa como pasa con los docentes, uno dice, los docentes están parando. Y sí, si les ofrecen 400 pesos en 4 cuotas, ¿cómo no van a parar? O sea, la realidad es que parece que todo el mundo ve que las cosas aumentan y el gobierno no lo entiende. Entonces a veces tenemos el Poder Judicial que no tiene recursos, no les pagan un sueldo como corresponde y encima uno tiene que ver por televisión todos los días notas de corrupción donde pasan millones y millones de euros o dólares. Bueno, muy bien. Vamos entonces a una breve pausa. Como siempre les decimos, bueno, atendemos hoy día viernes en Avenida Alvear 358 primer piso. Es 358 o 2760 porque tiene doble numeración de 19:30 a 21. Estamos allí. Así que bueno, vamos a una breve pausa entonces y ya volvemos con más La Familia del Derecho. Ya apareció lo que estás necesitando. La pastora y doctora Liliana Paradesica te presenta su libro Ocupa el lugar que Dios quiere para ti. Cómo vivir la vida cristiana en 3D. Un libro que abre los ojos, que enciende una luz de alerta y que previene, pero a la vez enseña el camino y aporta respuestas simples y absolutamente bíblicas. Adquiérelo en Zona Norte, en el Ministerio Águila Visión, llamando al 1556 0708 36 o en Zona Sur, Librería Cristiana Emanuel, en sus 2 direcciones, Avenida Donato Álvarez, 5564, Solano, y calle 845, número 2689, cerca de la estación de San Francisco Solano, y próximamente en todas las librerías del país. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¿Querés hacer un catálogo o necesitas una tarjeta personal y no tenés quien te la diseñe? Despreocupate. Redes Visuales lo hace por vos. Diseñamos tarjetas, banners, trípticos, dípticos, afiches y más. Informate en www.redesvisuales.com 156607 1543 o manda un email a info@redesvisuales.com. Redes Visuales, soluciones profesionales. Sanitarios y Electrobombas Argentinos, una empresa dedicada a acercarle soluciones y beneficios a su empresa y hogar. Sanitarios, calefacción, riego por aspersión, climatizadores de piscina, gran variedad en bombas y filtros. Sanitarios y Electrobombas Argentinos, cotizaciones y asesoramientos en venta y postventa. Garantía de entrega y servicios de flete sin cargo. Sanitarios y Electrobombas Argentinos, sucursal Benavides, Constituyentes 5536, en Los Cardales de Luca 320. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 2103, esquina Perú El Talar. Llámenos 4736-8505, 4736-7619.
sanitarios y electrobombas argentinos, el servicio que usted necesita. Bueno, continuamos con la familia del derecho. Recién recibimos una consulta justamente de una persona que nos comentaba que tenía un reclamo laboral ya hace más de 2 años con un abogado que aparentemente le había dicho de ir al Ministerio de Trabajo y que le retuvo la documentación. Tengan presente esto, porque nosotros siempre decimos que la consulta que nos hace a nosotros les sirve a lo mejor a otros. Tengan presente que para iniciar una acción laboral tienen 2 años. Pasados los 2 años, corren el riesgo de que lo pongan la prescripción. Lo pueden iniciar, pero corren el riesgo de que lo pongan la excepción de prescripción. Nosotros siempre recomendamos que traten de estar encima de los letrados, de controlar, de llamar, no perder contacto. La causa es de ustedes. No pretenden tampoco que los abogados llamen, porque los abogados a veces estamos a las corridas con mucho trabajo, porque estamos corriendo de un lado para otro, tenemos varias jurisdicciones, y a veces nosotros no podemos llamar, pero sí tenemos que informar respecto al estado de la causa, porque la causa es de ustedes. Pero ustedes son los que tienen que llamar. Nosotros tenemos el deber de información, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que llamarlos a ustedes. Ustedes nos llaman y nosotros tenemos la posibilidad de informarles el estado de las causas. Sería imposible que estuviésemos llamando a todos los clientes porque no nos da el día. Uno trabaja todo el día, sale de tribunales y no puede estar llamando a los clientes. Nos pasa a nosotros y pasa a todo el mundo. Pero siempre recomendamos que ustedes no pierdan contacto con sus abogados y hablen con el abogado y pidan novedades respecto del caso, que nosotros estamos obligados a darles. Nosotros tenemos, siempre el abogado tiene que decir el juzgado en que tramita, el estado de la causa, si falta algún papel, la documentación. Eso es obligación. Sí, también yo me tomo unos breves minutos simplemente para hacer también una recomendación. Nosotros como letrados, al igual que también tal vez como un médico, tiene que hacer evaluaciones y diagnósticos durante el tiempo del proceso. ¿Por qué viene este tema, o por qué concretamente yo comento esto? Teniendo en cuenta sobre todo la consulta de esta persona que nos llama y nos dice que, bueno, poca información tiene respecto de su caso con su abogado que está llevando el tema. Aparentemente esperaba una audiencia durante un plazo ya de 2 años. Yo le comento que si no se inicia directamente dentro del plazo de esos 2 años, la acción, como dice el doctor, está prescripta. Pero la prescripción la tiene que oponer la otra parte, no es que no se lo va a iniciar tribunales, tribunales lo va a iniciar. El único tema es que la otra parte va a contestar seguramente a partir del momento en el que uno toma una demanda y tiene que contestarla, tiene que evaluar en primer término si fue planteada dentro del tiempo y forma. Sobre todo si fue planteada en tiempo, porque si vence dentro, vamos a suponer el 24 de mayo del 2013 y el abogado lo inicia el día 26, o el primer día hábil el día 27 o el 28, ya está prescripta la acción. Entonces, lo importante es saber cuándo hay que comentarle al cliente y cuándo además las cosas van bien y cuándo de alguna manera no van bien. ¿Por qué comento esto? Porque en el transcurso o en la marcha de un proceso judicial, uno tiene que evaluar si muchas veces el hecho de dejar un juicio como está, si no resulta o no favorable para el cliente. ¿Por qué digo esto? Les voy a comentar un caso donde escuché por medio de un juez de los tribunales de San Martín que nos ha dado una clase por el tema justamente de los bienes que hoy por hoy, inmuebles que son inembargables en el marco de aquellos que se encuentran ubicados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde nos comenta concretamente un caso de accidente de tránsito, en el que en ese momento el juez, que en ese momento era el abogado de la víctima de ese accidente de tránsito, bueno, había sufrido este accidente y comenzó el litigio, el proceso judicial que duró 13 años de proceso judicial. Esto también, muchas veces se hace 13 años, 6 años, 8 años que lleva mi juicio. Bueno, si está bien encaminado y si todo está marchando digamos, en normales condiciones y en perfectas condiciones, ese expediente, no va a haber ningún problema. Puede demorarse ese tiempo, en la realidad tendría que durar menos, pero bueno, eso también tiene que ver los medios de pruebas que se utilizan en el proceso, los peritos, las audiencias de testigos, o sea, tiene que ver con un montón de factores. Pero como le vuelvo a repetir, los abogados, al igual que otras profesiones, tienen que evaluar y diagnosticar a medida que ocurre el proceso de que si alguna medida
probatoria no es favorable para el cliente, o esto va a ir en debacle y de alguna manera va a ir a la culminación negativa para el cliente, de saber cuándo se puede continuar y cuándo se puede avanzar o cuándo se puede, en la medida de las posibilidades del proceso, dejar la cuestión allí. Porque les digo, en virtud de este caso que les voy a comentar, donde en este caso este abogado había transitado un expediente por accidente de tránsito, llega una sentencia condenatoria favorable contra la otra parte, pero se encontró que del otro lado la otra parte no tenía bienes. Se encontró que había una compañía de seguros que no respondía porque estaba en quiebra. Entonces se encontró con una muy linda sentencia, pero sin posibilidades de poder ejecutar y cobrar para su cliente. ¿Cómo terminó toda esta cuestión? Que como hubo peritos de por medio, peritos solicitados por las partes, pero que son peritos de juicio, ya sea peritos médicos, peritos ingenieros, peritos de cualquier naturaleza, en este caso se habían dado esos tipos de peritos en el ámbito de intervención en este proceso, terminaron que ellos le habían regulado los honorarios. Y como lamentablemente no había quien pueda responder, porque en este caso el condenado no tenía ningún bien que pueda responder, terminó ejecutándose a la parte actora, es decir, a la víctima que había cobrado, o que mejor dicho, había ganado ese proceso judicial, había ganado las apelaciones y que por ende se encontraba que su única propiedad fue objeto de un remate judicial por los peritos que habían intervenido para hacerse acreedores o de alguna manera para satisfacer sus honorarios. ¿Por qué? Porque de la otra parte, de aquel que había perdido, no pudieron encontrar absolutamente nada. Entonces se encontraron que alguien tenía que pagar en el proceso judicial las costas. Entonces fueron contra el que, a pesar de que él había ganado el proceso, contra el que se encontraba de ese momento con una situación económica que le permitía garantizar el cobro de esos honorarios. Se terminó la cuestión en que los peritos terminaron rematando esa propiedad, subastándola, la propiedad del actor, y el actor no solamente se quedó con que ganó el juicio, nada cobró, pero sí perdió su propiedad. Con esto les comento por el hecho de que nosotros como letrados tenemos que asesorar y sobre todo verificar durante el tiempo del proceso si muchas veces es conveniente iniciarlo, evaluarlo, el tiempo que puede llevar. Si la otra parte nos encontramos donde la compañía de seguro no va a responder porque ya no era, no estaba, el seguro no estaba vigente al momento de un accidente, en el caso de un accidente de tránsito, y evaluar todas las condiciones. ¿Para qué? Para evitar, más allá que detener ahí el proceso judicial y evitar un mal mayor a nuestros propios clientes. Bueno, tenemos dos consultas. Una dice: soy Alejandra, mi hija de 20 años encontró a su padre. ¿Puede reclamarle algo después de tantos años? Sí, o sea, el tema es así, dos cosas. Una, si el padre la había reconocido a Alejandra, sí, le puede reclamar. Eventualmente, si hay varios puntos a tratar. Primero, si el padre la había reconocido y ustedes tienen un convenio y ese convenio nunca lo cumplió, el convenio es ejecutable. O sea, el convenio es como si fuese un documento. Si él firmó en algún momento que se iba a comprometer a pagar una cuota alimentaria, eso es ejecutable. Eso por un lado. Por el otro lado, si él no la reconoció, ella puede reclamar, hacer una acción de filiación y reclamar por el tiempo que no la reconoció, una acción por daños y perjuicios que vendría a ser equivalente a lo mejor a los alimentos que no le pasó. Se puede reclamar daños y perjuicios por el hecho del no reconocimiento. Eso también es importante. Otro día vamos a hablar del tema de filiaciones porque también es muy importante que sepan que usted puede reclamar la acción de filiación en cualquier momento. Esa es una acción que no prescribe para justamente el que la sufre, o sea, la persona que no fue reconocida legalmente. Y lo único que tiene que probar es el hecho de que el padre tenía conocimiento de su existencia y que, sabiendo de la existencia de su hijo, no lo quiso reconocer adrede, ¿no? Entonces, con eso la justicia ya da por probado el hecho del no reconocimiento y por eso se puede reclamar daños y perjuicios. Hay muchos fallos respecto de esto y, bueno, por eso no sabemos si el padre si había reconocido o no a su hija. Pero en cualquiera de los casos, si la reconoció y había un convenio, puede reclamar respecto al convenio. Si no había un convenio de alimentos, no, porque justamente la obligación, primero que prescriben a los 5 años los alimentos que no fueron reclamados. Cada 5 años van prescribiendo los alimentos. Y por otro lado, si no hay un convenio no se puede reclamar todos los alimentos devengados. Pero por eso siempre recomendamos el hecho de que traten de hacer un convenio. ¿Por qué? Porque el convenio, por más chico que sea el monto,
Cuando se actualiza al momento del efectivo pago, se hace un mundo interesante, así que traten de reclamar. Por otro lado, gracias, lo mismo por la consulta. Tenemos otra consulta. Un segundito. Dice, a ver, quiero saber si asesoran sobre hipoteca con mora. Sí, en realidad tendría que venir al estudio, desde ya los invitamos, en este caso a este consultante, a venir, como les digo, bueno, el día hoy viernes atendemos 19:30-21 en Avenida Alvear 358, primer piso. Sí necesitamos, obviamente, de que si usted tiene la hipoteca, porque es muy amplia su pregunta, sobre hipotecas, no sabemos si están del lado del acreedor hipotecario, del deudor hipotecario, traiga en cuanto si le parece la documentación, así lo podemos evaluar y charlar más en extenso para saber concretamente, bueno, pero sí, nuestro estudio hay que saber también si, por más que esté en mora, hay que saber si ya está iniciada o no la ejecución hipotecaria. Exacto. De hecho, si esté iniciada la ejecución hipotecaria, les avisamos que subsiste la suspensión de ejecuciones hipotecarias que fue dictada en su momento y que fue prorrogado en los sucesivos años, así que se puede llegar a plantear el tema de suspensión de ejecuciones hipotecarias. Pero lo mismo, gracias por su consulta y cualquier cosa lo esperamos en nuestra oficina. Antes que nada, antes que termine el programa, quería agradecer a toda la gente que en toda la semana nos manda mensajes, a la gente que nos visita en la oficina. También agradecer a la gente que nos empezó a ver en Mar del Plata. Les recordamos que el teléfono que figura en pantalla se le agrega el 011, o sea, los teléfonos que figuran en pantalla le agregan el 011 porque es larga distancia y nos pueden hacer la consulta también por mensaje de texto, así que bienvenidos a todos los agentes de Mar del Plata, que nos habló el pastor Ricardo Díaz y nos comentaba que a la gente le agradó el programa. Espero que sea de bendición también allá y que podamos lograr que mucha gente empiece a conocer sus derechos, porque este es un programa de servicios y que lo que nosotros queremos justamente es eso, que ustedes aprendan un poco, que conozcan, que si ustedes hoy no necesitan esto, que sepan comentarle al vecino, al pariente que está pasando por una situación así, y que siempre recomienden este canal, porque el canal, más allá de nuestro programa, el canal va a ser un canal de bendición para su familia, así que traten de utilizar esto como un medio para ganar almas. Muy bien, como siempre decimos, bueno, nuestro estudio no cobra la consulta, simplemente pedimos un alimento no perecedero. Estamos, les vuelvo a recordar, los días lunes, martes, jueves y viernes, de 19:30 a 21 en Avenida Alvear 358, primer piso. Este es Benavides, estamos a 3 cuadras de estación de Benavides, a media cuadra de la plaza de Benavides. Los días miércoles, pero previa concertación de entrevista, estamos en Nurlingan 89, en el barrio de Los Troncos, también 19:30 a 21. Y recuerden, como siempre les decimos, si usted está en una situación donde les ha llegado una carta documento, una demanda, nunca se queden con el tema de las demandas. Tiene un plazo, esto es como si fuera, digamos... una enfermedad. Exacto, algo que de alguna forma tiene que contestarse en tiempo y forma, porque lo que se contesta síntoma, tiene que concurrir en este caso al abogado, en este caso para poder, bueno, hacer asesorado, poder elaborar una estrategia y poder contestar y responder esa demanda. Sepan que si no se hace, bueno, trae la rebeldía, la falta de contestación, perder el derecho de contestarlo. Y de ahí, innumerables consultas que pueden surgir si quiere vender una propiedad, vender o adquirir un vehículo. Siempre consulte a un abogado, evítese de dificultades y problemas eventuales que tal vez compra una persona que no es el titular, que no es el dueño, hay que pedir informes. Se pueden dar un montón de situaciones, pero para eso, bueno, como siempre decimos, nuestro estudio JC está a su entera disposición. Como siempre, les agradecemos a los apóstoles SICA que nos permiten estar aquí en la pantalla y compartir con la familia del derecho un programa que es, bueno, de actualidad, de derecho, y poder hacer ameno esta charla esta tarde. Como siempre, también saludos a mi mamá, a mi suegra, a las nenas y a todos nuestros, incluso colegas que tal vez también nos ven. Y bueno, de mi parte nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, saludo obviamente a mi suegra, si no mañana no tenemos locro. Saludos a mi mamá, a las nenas que nos están viendo y a, bueno, a toda la gente que realmente nos manda mensajes realmente con muy lindos mensajes en la semana. Que Dios los bendiga a todos.